evolución y aplicación. Orígenes de la terapia familiar sistemática. La terapia familiar nació en la segunda mitad del siglo XX como una forma nueva de entender y tratar los problemas emocionales, especialmente influenciada por cambios en la ciencia y la psiquiatría. En ese momento empezó a verse que no tenía sentido analizar los problemas de forma aislada, sino que era mejor entenderlos dentro del contexto de las relaciones familiares. Una gran influencia fue la teoría general de sistemas, que propone que todo funcione como parte de un sistema, donde cada elemento está conectado. Según esta teoría, hay sistemas abiertos que cambian y se adaptan porque reciben información del entorno, y sistemas cerrados que se aíslan y tienden a desorganizarse porque no permiten el cambio. También habla de los procesos morfogénesis, que permite el cambio, y morfotasis, que mantiene las cosas como están. Una gran influencia fue la teoría general del sistema, que propone que todo funciona como parte del sistema, donde cada elemento está conectado. Según esta teoría, hay sistemas abiertos que cambian y se adaptan, que reciben información del entorno, y sistemas cerrados que se aíslan y tienden a desorganizarse porque no permiten el cambio. También habla de dos procesos, que es morfogénesis, que permite el cambio, y morfotasis, que mantiene las cosas como están. Esa forma de ver las cosas ayudó que la terapia familiar dejara de enfocarse solo en el individuo y empezar a mirar cómo se relacionan todos los miembros de una familia. La cibernética, una ciencia sobre los sistemas y la comunicación, también influyó. Primero se enfoca por los problemas sin cambiar demasiado, luego evolucionó y los terapeutas empezaron a reconocerse como parte del sistema, que observan no solo como simples observadores externos. Ya hacia finales del siglo XX, el posmodernismo cuestionó muchas ideas tradicionales, empezó a cambiar la forma en la que se ve el terapeuta, y lo que realmente se busca con la terapia, abriendo pasos a enfoques más flexibles y centrados en el diálogo. Los primeros modelos de intervención de la terapia sistémica, la teoría de la comunicación humana y la escuela de Palo Alto. Para no dispersar el patrimonio terapéutico que había acumulado el grupo de Gibson, Jackson funda en Palo Alto en 1959 el Mental Research Institute, MRI para arriba, una pequeña asociación privada cuyo objetivo es estudiar y organizar un método de terapia familiar con base a los resultados de los estudios de Watzlaw, Beaver y Jackson, quienes proponen los siguientes axiomas, los cuales reflejan muchas patologías de la comunicación. Es imposible no comunicar. Toda comunicación tiene un elemento de contenido y otro de relación, de tal manera que el segundo clasifica al primero y por ello da la metacomunicación. Los seres humanos comunican y por el módulo numérico, módulo analógico. Todos los intercambios de comunicación son simétricos o complementarios según sí. Están basados en la igualdad o diferencia. Toda comunicación implica considerar la puntuación de una secuencia de hechos. Se establece que quien crece en un contexto donde recibe mensajes intrínsecamente contradictorios termina siendo castigado tanto por lo que hace como lo que no hace, y se verá obligado a encontrar un modo de sobreponerse a esta situación. Esta patología en la comunicación es conocida como doble vínculo y se refiere a una comunicación dada en muchos niveles, donde una demanda manifestada en un nivel es anulada de forma solapada o contradicha en otro nivel. Modelo estructural. En este modelo se define la reestructuración del sistema como una redistribución de las posiciones jerárquicas y del nivel de seno de la familia. Los procedimientos que el terapeuta estructural pone en acción consisten en participar de las configuraciones transaccionales habituales de la familia, asumiendo un rol de grupo familiar y observando cómo interactúan los miembros entre ellos, señalando los límites y mostrándolos a los familiares. El modelo de estrategia el modelo se basa en las ideas de Milton Erickson, quien introdujo las tareas para hacer en casa, no por su valor literal, sino por su significado simbólico y su capacidad para desviar la atención de los síntomas. Posteriormente, terapeutas como Halley y Madness
desarrollaron esta línea integrándola a la terapia familiar sistemática. En este enfoque el terapeuta adopta un rol activo y diseña estrategias específicas para cada caso, estableciendo objetivos claros centrados en la resolución del problema. La terapia no sigue un método universal, sino que se adapta a la dinámica particular de cada familia. El modelo centrado en soluciones desarrollado por Steve de Shazier se enfoca en encontrar soluciones más que en analizar los problemas. A diferencia de otros enfoques, no busca hacer un diagnóstico profundo ni descubrir el origen del conflicto, sino ayudar al cliente a identificar cambios posibles y utilizar sus propios recursos para mejorar. Este modelo valora la visión del cliente sobre su situación, considerando que las personas ya poseen dentro de sí mismas las herramientas necesarias para resolver sus dificultades. El rol del terapeuta es ayudar a que estos recursos emerjan sin necesidad de conocer a todos los detalles del problema. En esencia, esta terapia se caracteriza por su capacidad, practicidad, brevedad y simplicidad. El modelo de Milán fue desarrollado en Italia en los años 70 por Mara Selvini Palazzoli, junto con Boscolo y Cecchin y Prata, como una alternativa más eficaz frente al psicoanálisis. Aunque influido por el modelo estratégico de MRI, evolucionó con características propias. Su estructura terapéutica incluía trabajos en equipos, con 2 terapeutas en la sala y 2 observadores detrás de un espejo unidireccional, quienes colaboraban activamente en el proceso. Las intervenciones se diseñaban de forma conjunta y se comunicaban a la familia al final de las sesiones, incluso mediante cartas. Los modelos más contemporáneos de la terapia familiar. El posmodernismo es un desafío a una serie de hipótesis sobre conocimiento, sociedad y cultura, pero también acerca de la naturaleza del individuo y el conocimiento de la verdad. El rechazo a las grandes metanarraciones, sistemas globales que explica lo existente, se extiende a las teorías psicológicas y terapéuticas, así como a la misma teoría de sistemas. El pensamiento posmoderno se centra en las macronarrativas sin pretensiones de veracidad o universalidad. De esta manera no existe una verdad con valor absoluto, sino verdades que tienen un valor y validez local dentro de la comunidad en la que son promulgadas. En su versión más simple, posmoderno significa una crítica, no una época. Terapia conversacional colaborativa. La aproximación colaborativa basa en un aspecto fundamental. Cliente y terapeuta ostentan la misma dignidad en cuanto a experiencia vivida, y siendo la experiencia humana ambigua y rica en significados y no es lícito definir a un priori hermenéutico para interpretar las experiencias de los demás sobre la base de un criterio teórico rígido. El sistema terapéutico coproductivo es una conversación entre compañeros donde el terapeuta y cliente deciden cómo participar, definen límites y seleccionan las metas de tratamiento. El terapeuta respeta las ideas de los miembros del sistema acerca de qué es importante para la conversación terapéutica y quién debe ser incluido con ella. Todas las decisiones acerca de quiénes deben participar en las sesiones, cuándo y de qué hablar se toman de modo colaborativo, sesión por sesión, conversación por conversación. La convicción acerca de la mutualidad es una característica distintiva de este enfoque. Se parte de que el cliente es el experto en el área de contenido, en las experiencias vitales que lo han traído a la relación terapéutica, mientras que el terapeuta es experto en el área del proceso. En cierto modo, los papeles de terapeuta y cliente se invierten, el cliente se convierte en el maestro. El terapeuta adopta la postura de yo estoy aquí para aprender sobre usted, de usted. Terapia narrativa. El enfoque de terapia narrativa parte del hecho de que los individuos cuentan su vida y a través de esta narración la estructura y le dan significado. Por lo general, una historia que representa una narración parcial de una experiencia de vida compleja se convierte en dominante y genera la identidad que el sujeto se atribuye. Las técnicas narrativas son aquellas intervenciones terapéuticas que de una forma estructurada, utilizando la creatividad
o expresión plástica. Cuentan historias o proponen elementos adecuados para la construcción de nuevas narraciones. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando pues de la terapia sistémica, de todos sus fundadores, de la relación que tiene con otras, la diferencia que también tiene con otras, todos sus elementos teóricos. Y ahora vamos a hablar de este ejemplo de terapia narrativa que va desde el enfoque sistémico, que es el caso clínico de Daniel y su lucha contra Darkwood. El hilo del conductor nos va a hablar de 4 rubros principales, que son la narración, la información del contexto, también las técnicas que se utilizaron y los resultados obtenidos de estas sesiones que tuvo sobre el caso clínico. Este caso clínico fue narrado en primera persona como para que fuera un poquito más ameno y se hizo pues la narración del terapeuta. En su primera sesión llega Daniel y sus padres con esta terapeuta, informándole que después de un accidente, se le puede decir un abandono que sufrió Daniel con su familia en una salida, empezó a tener ataques de taquicardia cada vez que estaba solo. Al principio fueron primero con un cardiólogo, pero no encontró una falla física en él, así es que lo envió primero a tratarse emocionalmente. Fueron primero con un terapeuta que yo había asistido con él durante 22 sesiones, pero no vieron progreso, así que tuvieron que cambiar a esta persona. En su segunda sesión, la terapeuta le explica, le aconseja a Daniel darle una forma y un nombre, entre comillas, a esta taquicardia. De aquí Daniel le dio 4 nombres, que es taquicardia, Darkwood, el nombre más conocido, alergia y virus. También la forma que le dio es como una serpiente hecha de plastilina, café, que dice que aparece cada vez que él está solo. La terapeuta le fue instruyendo durante las sesiones como dando a entender que esta taquicardia sería el villano a vencer en esta historia. Y en la tercera sesión, después de irse obstruyendo a Daniel a que se relajara, a que pensara en un futuro mejor, ya después de que su taquicardia se fuera, empezó a mejorar Daniel y lo demostró de una forma física. ¿Cómo? Bueno, pues esa figura que hizo de Darkwood, de ese tipo serpiente, le fue arrancando partes, diciendo a la terapeuta que cada vez ya estaba haciendo más pequeño. En la cuarta cita se cuenta de cómo más desde la perspectiva de Daniel, del niño, se estaba haciendo las terapias y que cómo él vivía su día a día usando lo que ya había estado aprendiendo con el terapeuta. Vio que jugar videojuegos no violentos y calmantes tenían pues un buen efecto en él y ir realizando tareas y actividades comunes diarias, pero no necesariamente solo, también funcionaba. Que también encontró que tomar soporte emocional de su familia y se mencionó específicamente a los abuelos, que tenía un gran efecto sobre él. Que en la quinta sesión ya Daniel tenía una muy buena capacidad, pero pues hubo un gran cambio en la dinámica familiar. El abuelo en el cual se estaba soportando emocionalmente falleció y una nueva prima se mudó a la casa para vivir con ellos. Esto pues la familia consiguió que no ahogarse en su tristeza y logró sacar provecho sobre esa tragedia. Y pues fueron avanzando y ya, como mencionó mi compañero, la serpiente de plastilina ya nomás quedaba 5 centímetros representando el avance que había hecho Daniel. Y que se decidió entre la familia y el terapeuta que ya una sesión más sería la última. Ya tenían las capacidades suficientes para esta persona. En esta última sesión se reunieron a familiares y confiados de Daniel para que él pudiera
recontar y mostrar los dibujos, historias que él había estado haciendo durante la terapia. Se mencionó en el texto que era importante tener testigos externos para que se pueda sentir más real la experiencia. Igual que se mencionó la importancia de los rituales, que fue la fiesta, para que Daniel pudiera tener un sentido concreto de finalidad sobre Darkwood, que al final él simplemente tomó ese pedacito de prestigio que daba y felizmente lo tiró a la basura. Ya en su mente eso puso el tornillo de que ya, esto había acabado.